Vamos a continuar con Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer el verso 4 y el verso 5. Así que vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 y 5. Leámoslo en voz alta todos. Solo son 2 versículos. Dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Pablo daba gracias a Dios por la iglesia de Tesalonicenses, porque la iglesia de Tesalonicenses fue una iglesia que solo escuchó el mensaje de Pablo por 3 semanas. Solo necesitó 3 semanas y la iglesia fue completamente revolucionada. Cuando usted lee el libro de Hechos, capítulo 16, le aconsejo que lo lea. Hechos, puede leer desde el 15, 16, 17. Ahí está la historia de Pablo, de Silas, cuando encuentran a Timoteo, y también cuando Pablo va a Tesalónica. Y la Biblia dice que la gente de Tesalónica, o la gente del entorno, decía: ¿quiénes son estos que trastornan el mundo entero? Cuando nosotros leemos la Biblia, pero no leemos todo el contexto, o sea, la Biblia es una sincronización perfecta de los 66 libros. Todo está completamente unido, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo. Entonces yo no puedo solamente leer esta parte e ignorar el resto de cosas que menciona la Biblia, porque todo está bien íntimamente relacionado. Por eso el sistema de la verdad de Dios son los 66 libros de la Biblia. No podemos descartar ni uno solo. Por eso toda la Biblia entera, dice Timoteo, fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Si la palabra de Dios es inspirada, si la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de prepararme para toda buena obra, yo necesito escucharla, necesito recibirla, necesito creerla, necesito encarnarla. Por eso es que esta es la disciplina que tenemos que hacer todos los días. Encarno la palabra o como la palabra, me arrepiento, obedezco y me postro. Como la palabra, me arrepiento, obedezco y me postro. Esta es una disciplina como el desayuno, almuerzo y cena suyo, como el lavado de sus dientes todas las veces que se lava. Esto es un ejercicio que no puede faltar ni un solo día, ni uno solo. Entonces, cada vez que tenemos la oportunidad de venir a recibir la palabra, tenemos que aprovecharla al máximo. Tenemos que dejar lo que sea para recibir lo eterno. No podemos nosotros estar comparando esto eterno con las cosas temporales de la vida. No podemos nosotros estar abandonando las cosas que son eternas por las cosas que son pasajeras. Tenemos que enfocar el 100% de nuestra vida, de nuestra fuerza, de nuestra energía, de nuestros recursos a lo eterno, no a lo pasajero. ¿Entienden? Amén. Así que estuvimos hablando entonces acerca de que Pablo daba gracias por la iglesia de Tesalonicenses, porque en 3 semanas impactó toda Asia. En 3 semanas se volvió una iglesia modelo. En 3 semanas se volvió una iglesia ejemplar.
en 3 semanas encarnó esta palabra. Solo necesitó 3 semanas. ¿Cuántos años llevo yo predicándoles? ¿Cuántos años llevo yo de enseñarles la palabra? Y algunos todavía no le han agarrado. Todavía luchan con esto. A estas alturas, algunos de ustedes ya no deberían de ser niños. A estas alturas, algunos de ustedes ya no habría que darle leche con pacha. Pero algunos de ustedes hay que levantarles el bigote y meterles el biberón todavía. Hay que estar peleando todavía para que vengan a la iglesia, para que no se pierdan un culto. A estas alturas, todos ustedes o los miembros de esta iglesia no deberían de perderse ni un culto. Porque a esta altura deberían de entender el valor y la importancia de venir a recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que convertirse en lo más importante que vamos a escuchar. Porque lo que aquí vamos a escuchar es de vida o muerte. Es para lo eterno. Así que nosotros nos volvamos como tesalonicenses. Ahora, ¿cuáles eran las 3 cosas que dijimos el domingo que eran como una característica de la iglesia y que por eso confirmaban su salvación y por eso también Pablo daba gracias por la iglesia? Habían 3 cosas en la iglesia. ¿Y cuáles eran esas cosas? La obra de fe, el trabajo del amor y la constancia de la esperanza en Cristo. Y ya dijimos que las obras de fe tiene que ver con que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Todo es por fe, no es por vista, es por fe. Todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo hacemos en fe. Nosotros no seguimos la corriente de este mundo. Nosotros no seguimos el vocabulario de este mundo. Nosotros no seguimos el lenguaje de este mundo. Nosotros estamos creyéndole a Dios. No importa lo que digan las circunstancias, no importa lo que diga el médico, no importa lo que diga el banco, no importa lo que diga lo otro. Nosotros le estamos creyendo al Dios que nos llamó. Le estamos creyendo al Cristo que resucitó. Nosotros creemos no en Dios solamente, le creemos a Dios. Todo es por fe. Todo lo que hacemos es por fe. La Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado. Así que todo lo que hago tengo que hacerlo en fe. Todo lo que hago tengo que hacerlo por la fe en Jesús. No en mi fuerza, no en mi capacidad, no en mi sabiduría, no en mi inteligencia. No porque yo puedo, no porque yo sé, no porque yo tengo experiencia. Por fe. Y el trabajo del amor. Y dijimos que el amor es el amor que está basado en el amor de Cristo, en el amor de Dios, en el poder del evangelio. Y la esperanza, la constancia de la esperanza. Esa constancia es que toda persona que ha nacido de nuevo y toda persona que el Señor se ha encontrado con esa persona está expectante, esperando la venida de Cristo. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque estamos esperando la venida de Cristo. Yo vengo a la iglesia a ensayar lo que voy a hacer por la eternidad. Por la eternidad voy a estar constantemente alabando a Dios, escuchando a Jesucristo. Así que cada vez que vengo a la iglesia, vengo a practicar, a entrenarme para mi futuro. ¿Qué va a pasar con aquellos que no saben adorar? Con aquellos que de verdad no se entregan en la adoración. ¿Qué va a pasar en la eternidad? ¿Qué va a pasar con ellos? Pero aquellos que están seguros de su salvación, están expectantes por el regreso del Señor. Hay gente que no quiere que el Señor venga porque tienen proyectos, tienen negocios, tienen trabajo, tienen cosas que piensan hacer todavía y no quieren que el Señor venga ya. Porque están pensando, algunos no quieren que el Señor venga porque no se han casado, se quieren casar. Algunos dicen, Señor, vení después que me case. Algunos no quieren que el Señor venga, pero todos los que de verdad estamos seguros de nuestra salvación, estamos diciendo, ven Señor Jesús, te esperamos, queremos que regreses ya. Porque la Biblia dice que el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Amén. Así que cada día debemos de estar expectantes de su regreso. Y eso le sucedía a la iglesia de Tesalonicenses. Y luego entonces en el versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y oigan lo que dice,
porque conocemos, hermanos amados. En primer lugar, porque conocemos significa que no había nada oculto. O sea, había una completa transparencia. No había nada que se desconocía. No había nada oculto entre los hermanos. Y no había nada que Pablo no conociera de los hermanos. Nosotros tenemos que aprender a que seamos transparentes. Primero en la familia. A que no nos andemos ocultando nada. Que en el matrimonio no nos ocultemos nada. Que los hombres no le oculten nada a su esposa. Que sean transparentes. Que no sean, no voy a decir ingenuos, porque hay veces no es que seamos ingenuos. Hay veces somos demasiados brutos, tal vez. Porque si yo sé que ir por cierto camino me va a llevar a la muerte, ¿por qué voy por ese camino? No soy ingenuo, soy tonto. Entonces, los hombres, por favor, sean transparentes en su matrimonio. Los hijos sean transparentes con sus padres. Las mujeres sean transparentes con sus maridos. Y dentro de la iglesia seamos transparentes. Seamos honestos. Porque yo conozco, dice Pablo. Pablo conocía perfectamente esta iglesia. Que todos podamos ser transparentes y aún en medio de nuestras debilidades que tenemos, poder ayudarnos y soportarnos los unos a los otros. No es que por la debilidad de tu hermano te vas a murmurar o a criticarlo, sino que vas a orar por él. Vas a volverte un atalaya de tu hermano. Y la Biblia dice que debemos de soportarnos unos a otros en amor. Y parte de ese soportarnos es conocernos tal y como somos. Sin hipocresía, sin nada oculto. Por eso es que dice Pablo, yo conozco. Y lo otro que dice es, porque conocemos, hermanos amados de Dios. ¿Por qué Pablo le dice hermanos amados de Dios? Y para eso, yo quiero que vayamos y leamos en el libro de Hebreos, capítulo 2. ¿Por qué Pablo dice hermanos amados de Dios? Hebreos capítulo 2, versículo 11. Hebreos 2:11. Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos, versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Quiero que entienda esto. Aquí está nuestra dignidad, pero también está aquí el principio del ser hermanos. Dice Pablo, porque conocemos hermanos amados de Dios. Primero conocemos, es que no hay nada oculto, pero hermanos amados. ¿Por qué Pablo dice hermanos amados de Dios? Hebreos dice que el que santifica, o sea Jesucristo, y los santificados, o sea nosotros, somos de la misma sustancia. ¿Qué significa eso? Que Cristo y nosotros somos de la misma sustancia, somos lo mismo. Lo leyeron, ¿verdad? ¿Qué dice? Que el que santifica, Jesús, y los santificados somos de la misma sustancia, o sea, somos lo mismo. Por eso es que decíamos la vez pasada que la religión nos ha robado la dignidad.
que Dios nos dio. La misma dignidad que tiene Cristo es la misma dignidad que tenemos nosotros. La misma gloria que tiene Cristo es la misma gloria que tenemos nosotros. La misma herencia que tiene Cristo es la misma herencia que tenemos nosotros. La Biblia dice que Cristo es hijo, nosotros somos hijos. La Biblia dice que Cristo es heredero. La Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo. La Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre. La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. La Biblia dice que cuando Cristo resucite o cuando Cristo su gloria manifieste, nosotros resucitaremos con su gloria también. Vamos a tener su misma gloria, su misma esencia. O sea, somos lo mismo. Usted es igual a Cristo. Por eso el día que nos paremos delante de Jesús, usted va a saber quién es Jesús, aunque nunca lo haya visto. Usted va a saber quién es, porque usted va a ver de verdad a una persona como usted. ¿No lo creen? ¿Y por qué no los veo tan emocionados? Si yo soy como Cristo, a mí me emociona eso. Si el Padre escucha a Jesús, también me escucha a mí. Es más, tengo entrada directamente al Padre todos los días a la hora que sea. No necesito intermediario, puedo entrar a su presencia a la hora que sea. Ahora, quiero que entiendan esto. Todos nosotros somos pecadores y cuando veníamos delante de Dios para presentarnos delante del Padre, si nos presentamos con nuestra identidad de pecadores, íbamos a morir automáticamente. Pero cuando venimos a Cristo, su justicia nos hace santos delante de Dios. Y lo que hace Dios es que nos ve a través de su Hijo Cristo. Y cuando Dios nos ve, Él ve que nunca hemos cometido ni un solo pecado. No importan los pecados que cometimos en el mundo o los que hayamos cometido ahora. Cuando venimos por medio de Cristo al Padre, el Padre no ve nuestra condición de pecador. El Padre ve la justicia de Cristo en nosotros. Y la justicia de Cristo en nosotros es que Cristo nos limpió y nos borró todos los pecados. Por eso podemos presentarnos delante de Dios. ¿Y qué es la justicia? Es el derecho que tenemos de encontrarnos con Dios. Todos nos podemos encontrar con Dios por medio de Cristo. Y la dignidad que Dios nos ha dado es que nos ha elevado a ser como Cristo. ¿Qué dice el texto que acabamos de leer? El que santifica. Y los que son santificados, ¿son de qué? ¿Son de qué? De la misma sustancia. Y dice, por eso Jesús no se avergüenza de decirnos a nosotros. ¿De decirnos a nosotros? Entonces, antes de que ese hermano que está al lado suyo es su hermano, usted tiene que saber que ese hermano que está al lado suyo es hermano de Cristo. ¿Por qué tengo que amar al hermano que tengo al lado? Porque es hermano de Cristo. Porque si yo digo que amo a Cristo pero no amo a ese hermano, entonces no amo a Cristo de verdad. Amar a Cristo es amar al hermano de Cristo. Y la persona que tienes a tu lado es hermano de Cristo antes de ser tu hermano. Por eso es que el Señor dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesucristo es nuestro hermano mayor. Dice la Biblia, y Él es el primogénito de todos sus hermanos. Así que todos los que están aquí, si de verdad se han encontrado con Él, ustedes son hermanos legítimos de Cristo Jesús. Por eso amar a tu hermano es como que estés amando a Cristo. Ay, pero es que cuesta amar a este hermano. Este hermano ni con aceite ungido me lo paso por la garganta, pastor. No importa.
Si amas a tu hermano, estás amando a Cristo. Porque Cristo es tu hermano mayor. Y tu hermano en Cristo es hermano legítimo de Cristo. Así que usted es un hermano legítimo de Cristo. La Biblia dice que nosotros fuimos engendrados, no por voluntad de sangre ni de varón. Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13 dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho legal de llamarse hijos de Dios, los cuales fueron engendrados no por sangre ni por voluntad humana, sino que fueron engendrados por Dios. Nosotros fuimos engendrados en Dios, por Dios. Somos legalmente hermanos de Cristo Jesús, el que se levantó entre los muertos y resucitó, y que pronto regresa. Nuestro hermano mayor pronto regresa. Por eso Pablo dice: porque conocemos hermanos amados de Dios. Si ustedes no son capaces de perdonarse entre ustedes y amarse, ustedes no aman a Cristo. Si ustedes viven en resentimientos y en odios y guardando heridas el uno con el otro, ustedes no son hermanos de Cristo. Pero cuando entendemos que somos hermanos de Cristo, entonces todos los hermanos de la congregación son mis hermanos, porque ellos también son de Cristo como yo soy de Cristo. Entonces, si yo desprecio a mi hermano, estoy despreciando a mi hermano mayor. Óiganme, este es un principio irrefutable. No importa cómo usted le quiera poner, no importa lo que usted quiera decir, la excusa que usted le quiera poner. Es que usted no sabe, pastor, cómo me siento herido, cómo me siento golpeado, cómo me tratan, cómo me miran, cómo me odian. Nadie me quiere, todos me odian. Me voy a comer el gusanito. Esas son tonteras. Hay veces te dan ganas de darle un bombazo a tu hermano, ¿sí o no? Pero al final no se lo das porque es tu hermano. Y si por si acaso se lo dieras, volvés a vivir en unidad con tu hermano porque es tu hermano. No podemos ignorar que somos hermanos. Cuando no actuamos de la manera como hermanos en Cristo, lo que vivimos es una religión. Y por eso la gente lo que hace es cambiarse de iglesia. No se siente bien en una iglesia porque se peleó con hermano, entonces se va para otra iglesia. Y cuando esa otra iglesia le sale otro igual que él, de la misma forma, y se vuelve a pelear, entonces se va para otra iglesia. Y como allá le salió otro más bravo todavía, entonces al final quedan perdidos sin ir a ningún lugar. Después ni siquiera quieren ir a la iglesia y culpan a todo el mundo. Culpan al pastor, culpan a todos los hermanos, culpan a todo el mundo. Y al final se van a ir al infierno. Porque se pierden, se alejan del Señor. Y por eso usted no puede dejar de ser hermano. Ay, pero es que este hermano, esta hermana, es su hermano. ¿Por qué? Porque primero es hermano de Cristo. Vamos, diga conmigo: mis hermanos en la iglesia son mis hermanos porque primero son hermanos de Cristo. Entonces, les vuelvo a repetir la historia de José. A José, sus propios hermanos lo querían matar, lo vendieron, y por venderlo sus hermanos, lo llevaron de esclavo a una casa donde una mujer lo quiso abusar, donde lo acusaron de violación, donde lo echaron preso. Pasó largo 12 o 13 años sufriendo de forma inocente, pero nunca se quejó, nunca tuvo resentimiento, nunca tomó herida de nada. ¿Por qué? Él siempre bendijo y fue el que salvó a sus hermanos. No podemos nosotros vivir en una vida religiosa. Así que quiero que vea por lo menos unos 3, 4 que tiene alrededor y les diga:
sos mi hermano. Y Cristo es mi hermano mayor, dígale. Amén. Gloria a Dios. Si usted no puede soportar a sus hermanos aquí, no los vas a soportar en ningún lado. Entonces dice aquí, regresemos a Tesalonicenses, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ahora vamos a ver qué significa vuestra elección. La palabra elección o la elección tiene la tendencia en el Nuevo Testamento con el llamado. Los que son llamados son electos. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen ¿qué? Atención ahí. Cuando hablamos de predestinación, según la Biblia, no se refiere a la salvación. La doctrina que se maneja como predestinación en algunos institutos bíblicos y en algunos concilios y denominaciones es que la predestinación es que Dios a uno los escogió para ser salvos y a otros Dios los escogió para que se pierdan. Y esa doctrina pone a Dios como que si Dios fuera un mafioso. Esa doctrina pone a Dios como que si Dios fuera un maleante. O sea que una persona fue predestinada para salvarse, no importa lo que haga. Y la otra persona fue predestinada para perderse, no importando lo que haga tampoco. O sea, es una doctrina, además de que tilda a Dios como que si fuera un Dios malvado, también hace como que si Dios fuera un Dios injusto. O sea, este que vive como le da la gana se va a salvar porque al final Dios predestinó que se va a salvar. Y este que se esfuerza para vivir una vida correcta se va a perder porque Dios predestinó que se va a perder. Y esa es una doctrina que se cree que la predestinación tiene que ver con la salvación. Unos fueron predestinados para ser salvos y otros fueron predestinados para perderse. A uno Dios los escogió para salvación y a otro Dios los escogió para perdición. Y entonces algunos dicen, Judas fue predestinado para perderse. Pero cuando uno tiene que estudiar todo esto, tiene que irse hasta Génesis. Y en Génesis capítulo 4, la Biblia habla acerca de Caín y acerca de Abel. Y cuando uno lee el capítulo 4 de Génesis, se da cuenta que Dios, antes de que Caín mate a su hermano, Dios le dice, Caín, he ahí el pecado está a la puerta. Lo que le está diciendo el Señor a Caín, Caín, el pecado está al acecho, pero tenés la elección de decir no al pecado o a la muerte, o tenés la elección para no escogerlo. En cambio, Caín eligió matar a su hermano. Él tuvo la oportunidad de no hacerlo y Dios se lo mostró, pero él eligió matar a su hermano. Y cuando nosotros nos damos cuenta entonces que el hombre elige y es el que toma las decisiones, y por eso Dios le dio al hombre libre albedrío para que el hombre decida las cosas como él quiera, y en ese libre albedrío el hombre escoge seguir a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios o simplemente rechazarlo. Ustedes están escuchando este mensaje que les estoy predicando y ustedes van a escuchar sistemáticamente todo lo que les voy a decir, y ustedes van a escuchar una y otra vez repetidamente cuando les hablo del viejo y del nuevo hombre, y van a escuchar una y otra vez lo mismo, pero al final no voy a ser yo el que los voy a cambiar, no voy a ser yo el que los voy a transformar, ni tampoco será la fuerza de ustedes ni el esfuerzo de ustedes el que los va a cambiar, simplemente la elección que ustedes tomen.
Si ustedes eligen todo en dirección a Dios, entonces Dios se hará cargo de ustedes. Si ustedes se eligen a ustedes mismos, entonces ustedes mismos van a depender de sus propias fuerzas y de sus heridas y de su dolor y de todo, porque ustedes se eligen a ustedes mismos. Pero si ustedes se eligen a Dios, Dios se hará cargo de ustedes completamente, en todas las áreas de su vida. Es mi elección. Pero entonces la predestinación no tiene que ver con la salvación. Según ese texto, ¿con qué tiene que ver la predestinación? Dice que fuimos predestinados ¿para qué? Versículo 29, ¿verdad? ¿Fuimos predestinados para qué? Fuimos predestinados para ser la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa ser la imagen de su Hijo Jesucristo? Ser igualito a Él. En otras palabras, la predestinación es que seamos santos y sin mancha, como Cristo fue santo y sin mancha y es santo y sin mancha. Fuimos predestinados para ser como Cristo. Fuimos predestinados para ser igualitos a Él. Fuimos predestinados para parecernos, para ser de la misma sustancia. Nuestra predestinación no es para muerte o vida. Nuestra predestinación es para ser como Cristo. En otras palabras, cuando el Señor se encuentra con nosotros y entonces somos llamados para la salvación. Todos somos llamados para la salvación. Y cuando entonces el Señor se encuentra conmigo y elijo seguirlo, entonces entro en los llamados. Pero los llamados, entonces una vez que reciben la salvación, son predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser santos y para ser como Cristo. Entonces, la salvación no es un asunto de irme al cielo o al infierno. La vida en Cristo no es que no me voy al infierno o que si me voy al cielo. Es más, la Biblia ni siquiera habla de irnos al cielo. La Biblia dice que el cielo viene. No se trata que si me voy al infierno o al cielo, no. La salvación tiene que ver con mi vida que se convierte a la imagen de Cristo y me vuelvo predestinado para ser un santo sin mancha, sin contaminación y ser semejante, igual, parecido a Cristo, porque Él es mi hermano y yo soy de la misma sustancia que Cristo es. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí y en las obras que yo hago, mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces usted no fue predestinado para ser salvo, usted fue predestinado para ser como Cristo. ¿Lo cree eso? ¿De verdad lo cree? ¿Lo entiende? Es que lo leen en la Biblia y no lo creen. Yo no entiendo eso, cómo leemos la Biblia y no creemos. No entiendo eso. No entiendo cómo leemos la Biblia y no lo creemos. Pero si el diablo te dice: estás pobre, estás arruinado, tenés cáncer, te vas a morir, y salen corriendo al hospital. ¡Ay, me voy a morir! Le es más fácil creer a las voces del mundo, de Satanás, en vez de creer la palabra. Si la Biblia dice que soy predestinado para ser como Cristo, soy como Cristo, me parezco a Cristo, soy igual a Cristo, tengo la misma imagen de Cristo, tengo la misma sustancia de Cristo, tengo la misma identidad de Cristo, tengo la misma dignidad de Cristo. Todo en mí es como Cristo Jesús. Y el diablo le arde que creamos esto. Porque cuando nuestra identidad y dignidad están unidas de lo que realmente somos y poseemos en Cristo, Satanás no puede jugar con nuestra vida.
¿Por qué creen ustedes que llegó Satanás donde Jesús y le dijo, hey, si eres hijo de Dios, manda que se conviertan esas piedras en pan? ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al final, Satanás no pudo con él. Tiene que llegar el punto en que Satanás no tenga ni siquiera una opción en nosotros. Satanás sabe qué botón tocar con alguno de ustedes. Él sabe qué botón tocar para que te enojes. Él sabe qué botón tocar para que te entristezcas. Él sabe qué botón tocar para que te desanimes. Él sabe qué botón tocar para que te deprimas. Él sabe qué botón tocar para que odies. Él sabe qué botón tocar para que peques. Satanás sabe qué botón tocar. Pero tiene que llegar el momento en que Satanás toque todos los botones y nada puede hacer en nosotros, porque nuestra dignidad y nuestra identidad está en Cristo Jesús. No existe nada que el enemigo tenga de dónde agarrarse para conmigo. Estoy completamente yo puro delante de Dios, porque soy como Él, soy como Cristo, tengo la imagen de Cristo, tengo la santidad de Cristo, tengo la gloria de Cristo, tengo el poder de Cristo. Satanás se va a hacer loco tocando todas las teclas, pero ninguna le va a surtir efecto. A ese nivel tenemos que llegar. Que se hagan locos los demonios tocando por todos lados. A nosotros no nos pasa nada. Amén. Versículo 29 estamos. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Quiénes son esos que predestinó? Aquellos que Él llamó a la salvación, los predestinó. Quiero que entiendan eso, porque de repente ahí es donde en ese juego de palabras nos confundimos. Todos los que fuimos llamados a la salvación, en otras palabras, el llamado a la salvación, el Señor se los da a todos. Usted decide seguir a Cristo o no. Usted decide seguir en el mundo. Usted decide seguir su carne. Usted decide seguir su dolor. Usted decide seguir su pecado. Usted decide seguir al viejo hombre. Usted decide seguir sus emociones y sentimientos. Usted decide. Por ejemplo, Saulo va persiguiendo a los cristianos porque él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero él en el espíritu religioso está persiguiendo a los cristianos. Y Jesús se le aparece. Y Saulo cae en la tierra y oye la voz de Jesús que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo se levanta asustado y hace estas dos preguntas. Y le dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y la segunda pregunta es: ¿qué quieres que haga? Y esta segunda pregunta es lo que iba a determinar su elección. Todos sabemos quién es Jesús. Él es el Salvador. Él es el que murió en la cruz. La pregunta es: ¿estoy dispuesto a obedecerle? ¿Voy a hacer lo que Él diga que haga? ¿Voy a hacer lo que Él quiere que haga? Entonces, atención. Jesús se le presenta a Pablo, pero Pablo tuvo la elección de seguirlo. Cuando Saulo pregunta: ¿qué quieres que haga? ¿Y qué pasó con Pablo? Se fue y 3 días estuvo ciego, hasta que Dios mandó, creo que no sé si fue Pedro, pero el Señor mandó a uno de sus discípulos para que oraran por él y se le cayeran las escamas de los ojos. ¿Y qué pasó con este hombre Saulo, el perseguidor? Se convirtió en el apóstol a los gentiles, el que más cartas escribió en el Nuevo Testamento. Mi pregunta para ustedes es: Jesús les ha llamado a la salvación. ¿Van a seguirlo? ¿Van a hacer lo que Él quiere que hagan? ¿Van a hacer su voluntad?
Porque entonces, cuando ustedes y yo aceptamos el llamado, entonces entramos en la predestinación. Y mire qué interesante lo que sigue diciendo. Sigamos leyendo. Dice, verso 30, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también. ¿A esos también? ¿Qué significa que nos justificó? Atención, todos tenemos que recibir la justicia de Cristo. Si nosotros no recibimos la justicia de Cristo, entonces no confirmamos nuestra salvación. Por eso la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué justicia? La justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La justicia de Cristo. ¿Y cuál es la justicia de Cristo? Que el Señor me perdonó, me limpió y Él me ha hecho como que si nunca he pecado. En otras palabras, la justicia es el derecho que yo tengo de encontrarme con Dios. En mi humanidad sin Cristo yo no me puedo presentar delante de Dios porque muero inmediatamente. Pero por medio de Cristo yo me puedo parar delante de Dios porque Él me ha justificado delante de mi Padre. Entonces yo puedo pararme delante de Dios libremente por la justicia de Cristo que está en mí. Entonces a estos que predestinó, los justificó. ¿Qué quiere decir? Que tengo el derecho de encontrarme con Dios todos los días. Y a estos que justificó, ¿qué dice? A esos también. La palabra glorificó está en pasado, presente o futuro. Dice, a estos va a glorificar. ¿Así dice? Dice, a estos glorificó. Está hablando de pasado. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo en la cruz, aquellos que fuimos llamados y aquellos que fuimos predestinados, nos ha justificado para pararnos delante de Dios. Y una vez justificado, entonces Él nos ha glorificado. ¿Qué significa? Que la gloria de Dios no es hasta que nos muramos. La glorificación es ahora, porque ya fuimos glorificados en Cristo Jesús. No estamos esperando ser glorificados, ya hemos sido glorificados. ¿Cuál es el problema? Ese desgraciado. ¿Cuál desgraciado? ¿El diablo? El viejo hombre. ¿Por qué no nos sentimos glorificados? Por ese desgraciado. ¿Se acuerdan? Me acuerdo que cuando uno se iba a bautizar le decían a uno, el día que usted se bautice, el hombre viejo va a quedar ahogado. Bautícese y el hombre viejo queda ahogado. Y uno se bautiza con la esperanza de que el hombre viejo ahí queda ahogado. Y se da cuenta que el desgraciado sabe nadar. Y entonces uno tiene que estarlo matando todos los días. Porque el nuevo hombre es aquel que se encontró con Cristo. En otras palabras, cuando me encuentro con Cristo, el hombre nuevo nace y este hombre nuevo tiene al Espíritu Santo. Y este hombre nuevo ya no tiene pecado. Y este hombre nuevo no existe la forma de pecar en él, porque este hombre nuevo es la misma imagen de Cristo. En otras palabras, cuando vivimos en el hombre nuevo, somos como Cristo. Tenemos su imagen, tenemos su identidad, tenemos su dignidad. El nuevo hombre es Cristo en nosotros. Es el mismo Cristo en nosotros. Por eso el Espíritu Santo fluye poderosamente en ese nuevo hombre. Entonces, cuando vivimos en el nuevo hombre, vivimos en la plenitud del Espíritu y vivimos en la plenitud de la palabra. Entonces, es como que la palabra, el Espíritu y la sangre están siempre fluyendo en nosotros, porque el nuevo hombre está en un continuo encuentro con la sangre, con la palabra, con el Espíritu. Ahí está el nuevo hombre, porque el nuevo hombre es según Cristo. Cuando Cristo regrese, va a tener sus cicatrices, no,
sus hoyos o sus manos horadadas, sus pies, su costado donde se le metió la lanza. No es que Jesús recibió un cuerpo diferente, sino que su cuerpo recibió el cuerpo de la resurrección. Pero él es un hombre como usted y como yo. Cuando él se despojó de su trono, de su gloria, él abandonó por completo eso y se vistió de hombre. Por eso dependió del Espíritu Santo 100%. No es que el Señor vino y retomó él esa divinidad. No, él vivió con la identidad de hijo de Dios, pero caminó como un hombre, como usted y como yo. Y cuando él regrese, regresará como ese hombre. Por eso dice la Biblia en Zacarías: y lo que le traspasaron, lo verán y llorarán. O sea, significa que cuando caminamos en el nuevo hombre, somos exactamente como el Cristo resucitado. Lo que va a cambiar cuando resucitemos solo será este cuerpo por un cuerpo nuevo que nos van a dar. Pero vamos a ir más adelante ahí. ¿Lo creen? Miren, y si no lo entienden, solo recíbanlo en fe. Pero entender esto es emocionante, porque somos como Cristo. El espíritu de la religión nos ha robado eso. Yo como Cristo. Y lo primero que el diablo te dice: semejante pecadorazo, como Cristo, semejante malcriado. No creemos, porque estamos viendo al viejo hombre. Pero ¿saben cómo nos ve Dios? Nos ve a través de su Hijo. El diablo te acusa por tu pecado, pero Jesús te limpió el pecado. Así que cuando Jesús te ve, solo ve a alguien por el cual Él murió y pagó el precio para comprarte. Y lo que Dios ve es alguien que le costó su propia sangre. Hechos capítulo 20 dice que nosotros costamos la sangre de Dios. Por eso me pongo bravo contra la religión yo, porque nos ha robado esa dignidad. ¿Cuántos de ustedes hacían aquí oración? Por mi culpa y por mi grandísima culpa. ¿Cuántos hacían esa oración? Levante la mano los que hacían esa oración. Levante la mano sin vergüenza, levante la mano. Por mi culpa, por mi gran dulce. ¿Ah? ¿Se acuerdan? ¿Por qué hacían esa oración? ¿Ah? ¿Se acuerdan que tenían que ir al Santísimo y confesarse a cada rato con el Padre? ¿Ah? Ese espíritu religioso, aunque no nos pegamos en el pecho, todavía lo tenemos. Y nos ha robado la dignidad para entrar al lugar santísimo y poder tener una relación poderosa con Dios. Entonces lo que tenemos es una relación religiosa con Dios. Por eso póngase bravo con el diablo, póngase bravo con la religión. ¿Cuánto nos ha robado la religión? ¿Y cuánto sigue robando la religión? Por eso esta verdad para muchos les cuesta recibirla, porque tienen tan fuerte y tan arraigado el espíritu religioso que les cuesta recibirla. Porque la culpa y porque esa herencia de la religiosidad no te dignifica, no te hace ver tu identidad en Cristo. Te hace ver como un pecador, como una persona sucia, como una persona malvada. Usted tiene que creer que los pecados suyos fueron lavados en la sangre de Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Escúcheme, no hay más sacrificio por el pecado. Ya fue ofrecido un solo sacrificio de una vez por todas. Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No hay ya remisión de pecado. Una sola vez hubo en la cruz. Tengo que creer en mi dignidad. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Por qué peco si ya mis pecados fueron perdonados? Porque estoy eligiendo
a ese desgraciadísimo. ¿Quién es ese desgraciadísimo? Cada vez que lo elijo a él, peco. Y atención, miren cómo es esto. Cuando venimos a Jesús, o Cristo se encuentra con nosotros, automáticamente su sangre nos limpia, borra todo registro de pecado en el tabernáculo celestial. No hay registro de pecado por la sangre que Cristo derramó. O sea, te lo voy a explicar de esta manera. Cuando Jesús se va a bautizar, Juan el Bautista le dice: Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Y el Señor le dice: no, hagamos que toda la justicia se cumpla. ¿Por qué razón? ¿Por qué se celebran las fiestas? La fiesta de Pascua, la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de primicia, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de trompeta, la fiesta de expiación y la fiesta de tabernáculo. Porque todas esas fiestas tienen que ver con Jesús. Cuando estudiemos el tabernáculo nos vamos a dar cuenta que el tabernáculo tiene que ver con Jesús. Todo tiene que ver con Jesús. Entonces, cuando se hacía la expiación, se ofrecían 2 corderos. Un cordero se sacrificaba, se le rajaba la panza, que saliera todas las vísceras, la sangre, todo. Y la sangre de ese cordero se iba y se rociaba en el lugar santísimo para remitir o limpiar el pecado o expiar el pecado de todo el pueblo. Ahora, cuando eso se hacía en el Antiguo Testamento, el pecado no se limpiaba. Lo que se hacía era posponer el juicio, porque no había forma de que un animal limpiara el pecado completamente, pero se hacía para posponer el juicio de ese pecado. Entonces había otro cordero que se llamaba Azazel. ¿Qué hacían con ese cordero Azazel? El primero lo sacrificaban, rociaban la sangre en el lugar santísimo para limpiar el pecado del pueblo. Y el segundo cordero, ¿qué hacía el sacerdote? Ponía su mano sobre la cabeza del corderito. ¿Y qué representaba? Que el pecado de todo el pueblo caía sobre ese cordero. ¿Me están entendiendo? El pecado de todo el pueblo se traspasaba a ese cordero. ¿Qué hacían con ese cordero? Lo sacaban afuera del campamento para que el cordero fuera a morir afuera del campamento. Lo soltaban y el corderito se iba. Y si el corderito no regresaba, es que el pecado del pueblo había sido expiado. Y eso se hacía en la fiesta de expiación. Esa fiesta también se cumplió cuando Jesús se está bautizando. Cuando Jesús se está bautizando, Él es el cordero Azazel, donde el sacerdote, que es Juan el Bautista, recuerden que Juan el Bautista era del linaje de los sacerdotes, pone su mano sobre la cabeza de Jesús como el cordero Azazel. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista en ese momento? El pecado de toda la raza humana estaba sobre Azazel. ¿Y qué sucedió entonces después? Dice la Biblia que el cordero tenía que mandarse afuera de la ciudad. ¿Dónde murió Jesús? Afuera de la ciudad. Él murió afuera de los muros de Jerusalén. Él no murió adentro, murió afuera de la ciudad. Porque eso decía la Biblia. ¿Qué significa entonces? Que cuando Jesús se está bautizando, Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento de pecados. Significa que el día que Jesús se bautiza, el pecado de toda la raza humana viene sobre él. Y cuando Jesús es sacrificado en la cruz, es cuando el otro cordero es cortado para que su sangre completa fuera derramada. ¿Y qué sucedió entonces? Como Jesús se bautiza como que si él fuera pecador, por eso Juan el Bautista le dice: no, yo necesito ser bautizado, porque Juan lo conocía. Pero Jesús dijo: no, conviene que se cumpla toda justicia. ¿Cuál justicia? La expiación que se celebraba en la fiesta de expiación. Y entonces, ¿qué sucede? Jesús va a la cruz
¿Y por qué Jesús dice estas palabras cuando está clavado? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento que Jesús está en la cruz, la Biblia dice, maldito aquel que es colgado en un madero. El pecado de toda la raza humana, pasado, presente y futuro, estaban en ese momento sobre Jesús. Y en ese momento, como Él muere como un maldito en la cruz, el Padre aparta su rostro. Y por eso Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y por eso cuando Jesús muere, Él no va al cielo. La Biblia dice que va al Seol. Y cuando Él baja al Seol, Él va y le predica a todos aquellos que estaban encarcelados del Antiguo Testamento y les predica el evangelio del reino de Dios. Por eso, cuando el Señor muere, dice que hubo una resurrección y muchos resucitaron y se les aparecieron a familiares. Porque la gente que había muerto antes sin haber escuchado el mensaje de Jesús, lo escucharon en el Seol y creyeron en Él y por eso fueron resucitados para ir al paraíso. Atención, pero en el cielo está el juicio de Jesús. Recuerden, la Biblia dice que todos vamos a comparecer ante Dios. La Biblia dice que unos van a estar en el tribunal de Cristo y otros en el trono blanco. Nosotros no vamos a estar en el trono blanco, gracias a Dios. En el trono blanco van a estar aquellos que rechazaron a Jesús y nunca lo recibieron. Y aquellos que estén en el trono blanco, el Señor les va a pasar como una película de su vida. Desde que nacieron, desde que estaban en el vientre de la madre. Y cuando pase la película de sus vidas, muchos cuando ya vean, vayan viendo la película y pasen cuando sean 10 años de su vida, ellos solitos van a saltar e irse al infierno por todo lo que hicieron. Porque Dios va a ser justo y les va a decir, ¿por qué te vas a ir al infierno? Y les va a pasar la película de toda su vida. Por el otro lado, todos vamos a pararnos delante del tribunal de Jesús. ¿Para qué? Para ser recompensados. O algunos para ser avergonzados. Ya sea que no nos vamos a ir al infierno, pero sí avergonzados. ¿Por qué? Porque si nosotros, voy a regresar un poquito para explicar esto. Cuando nosotros venimos y Jesús entonces muere, es juzgado y ven que en Jesús no hay ningún pecado, entonces el Espíritu Santo viene, desciende al Seol y lo resucita al tercer día. Jesús resucita y cuando Él resucita, María Magdalena lo ve y lo va a abrazar. Y Jesús le dice, espérate, no me toques porque no he subido al Padre. Pero no es que el Señor se iba a ir al cielo, porque recuerden que Él sube después de 40 días. Lo que el Señor hace es que sube para ir al tabernáculo celestial. Recuerden, la réplica del tabernáculo terrenal que Dios le dijo a Moisés que construyera era una réplica del tabernáculo celestial. Recuerden que todo lo que vemos en lo natural es una réplica de lo espiritual. Así que el tabernáculo que Moisés hizo es una réplica del tabernáculo celestial. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús tenía que cumplir todo lo que se venía diciendo en las fiestas, lo que se venía haciendo en el Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento es el evangelio escondido y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Entonces, ¿qué sucede? Viene Jesús y sube, pero Él no va directo al Padre. Él entra al tabernáculo celestial, al lugar santísimo. ¿Y qué hace Jesús? En el lugar santísimo rocía su propia sangre en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba registrado todo el pecado de la humanidad, el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque Dios vive en un presente eterno. Para Dios no hay pasado, presente y futuro. Él está en un presente eterno. Por lo tanto, nuestros pecados están en un continuo presente eterno en Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús?
entra al tabernáculo celestial, rocía el lugar santísimo y todo el registro de nuestros pecados pasados, presente y futuro fueron completamente borrados de una vez por todas. No existe ningún solo pecado registrado en el tabernáculo celestial de nosotros. Todos los pecados pasados, presente, futuro fueron completamente limpiados. Y por eso el libro de Hebreos dice que no hay más sacrificio por el pecado. Y por eso el libro de Hebreos dice que hay de aquellos que pisoteen la sangre de Cristo. Por eso la salvación a algunos se les va a cancelar. ¿Entienden cómo es esto? Los pecados fueron completamente limpiados. Entonces, cuando resucitemos, oigan bien, nuestro espíritu tiene la función del alma, de la mente, que es emociones, intelecto y voluntad. Las emociones, el intelecto y la voluntad es la mente. Y la mente es una función del espíritu. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo y entramos en la iglesia para entrar en el proceso de la santificación, lo que hacemos es estar en un continuo limpieza de los canales del amor. Limpiamos la conciencia. ¿Por qué? Porque aunque el pecado ya fue borrado en el tabernáculo celestial, cuando yo peco ahora, después de conocer a Jesús, ese pecado queda registrado en mi conciencia. Entonces, todo lo que yo hago de acuerdo a mis emociones, intelecto y voluntad puede estar siendo afectado por el viejo hombre o por ese pecado que está registrado en mi conciencia. El intelecto, las emociones y la voluntad continuamente trabajan juntos. Por ejemplo, tengo sed. ¿Qué hace mi intelecto? ¿Qué hace mi intelecto? Agarrar el agua. ¿Y qué hace mi voluntad? ¿Y qué hacen mis emociones? Las emociones, el intelecto y la voluntad continuamente están juntas. Eso es la mente. Si yo no renuevo mi entendimiento según Romanos capítulo 12, entonces yo vivo de acuerdo a los pensamientos viejos, al viejo hombre. Atención, si ustedes mueren ahora y en su conciencia hay un pecado registrado que no lo limpiaron, cuando ustedes resuciten, van a resucitar con ese pecado registrado en su conciencia. Voy a explicarlo. Si en el cielo se borró el registro del pecado, porque la sangre de Cristo limpió eso, entonces si yo peco después de haber conocido a Jesús, ese pecado ya no va al tabernáculo celestial, porque no hay otro sacrificio, solo uno. ¿Dónde va ese pecado? A mi conciencia. ¿Qué sucede? Cuando yo muero, muere este cuerpo, mi cerebro muere, pero mi mente, emociones, intelecto y voluntad no mueren. De tal manera que cuando yo resucite, Dios me va a dar un cuerpo nuevo con esas emociones, con ese intelecto y con esa voluntad, o sea, con esa mente. ¿Por qué yo les dejé el papelito del gimnasio espiritual? Que desataran la mente, las emociones, la voluntad y el intelecto. ¿Se acuerdan que les dejé eso?
y que es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días, porque cuando resucitemos, Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, porque este cuerpo desaparece, el cerebro desaparece, todo desaparece, pero resucita mis emociones, mis intelectos y mi voluntad. Y si yo no purifiqué mi conciencia, voy a resucitar con todo lo que tenga guardado en mi conciencia. Porque mi conciencia es como la caja negra, mi mente es como la caja negra. Está reservado todo desde que estaba en el vientre de la madre hasta que muera. Por esa razón, cuando continuamente nos limpiamos con la sangre de Cristo y limpiamos la conciencia. Ahora, Primera de Timoteo 1:5 dice que estos son los 3 canales del amor: una conciencia, una buena conciencia, un corazón limpio y una fe no fingida. Entonces, ¿por qué tengo que limpiar esa conciencia? Porque la conciencia es la que despierta la concupiscencia. Si en mi conciencia hay un pecado de adulterio que yo no lo he limpiado de verdad completamente, entonces cuando vea una mujer o una mujer quiera seducirme, me voy a sentir atraído por esa mujer, por la concupiscencia que hay en mi conciencia. En otras palabras, el pecado que no limpio de la conciencia es la materia prima que ocupa el viejo hombre y que ocupa Satanás para despertar la concupiscencia. En otras palabras, la tentación que viene a mi vida es porque hay una área del viejo hombre que no ha muerto. No somos tentados porque sí, somos tentados porque esa parte del viejo hombre no ha muerto en mí. Entonces, cuando un hombre es tentado con el sexo opuesto, con el adulterio, es porque esa parte del viejo hombre está viva y su conciencia tiene ese registro, no la ha limpiado. Así que cada vez que Satanás quiera tentarnos, Satanás no puede llegar a nosotros porque sí. Él va a usar el vehículo para llegar a nosotros, la carne. Y la carne se va a agarrar de aquellas cosas que están en la conciencia que no las hemos limpiado. Pero cuando continuamente limpio mi conciencia y la mantengo pura, entonces no hay concupiscencia que se despierte en mí. Puedo ver una mujer o una mujer quiere seducirme, pero no me provoca nada. ¿Por qué? Porque eso está completamente limpio, puro dentro de mí. Igual con la mala palabra, igual con el rencor, igual con el odio, igual con la herida, igual con cualquier otra cosa. Entonces, cuando resucitemos y no resolvimos ese problema del pecado en nuestra conciencia, así nos vamos a parar delante de Jesús. Entonces muchos van a decirle: pero en tu nombre hice milagros, en tu nombre hice tal cosa. Y el Señor les va a decir: apártense de mí, que no los conozco, échenlos afuera. Y ahí será el lloro y el crujir de los dientes. Y ese será otro tema.